Saludos a todos detrás de la cámara. En el día 13 de julio, el presidente Donald Trump hizo un posteo que automáticamente elevó los precios del barril de petróleo a casi $90. Esta es la traducción del mensaje que causó esa elevación inmediata. Y cito: el estrecho de Hormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide la entrada y salida de barcos o clientes iraníes. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho. A partir de ahora, Estados Unidos será conocido como el guardián del estrecho de Hormuz y como tal, y por una cuestión de justicia, recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad en esa zona tan volátil del mundo. El proceso de formación comenzará de inmediato. Gracias por su atención, presidente Donald J. Trump. Cierro la cita. O sea, el presidente Donald Trump unilateralmente estableció un peaje a través del estrecho de Hormuz de un 20%. Para que ustedes puedan visualizar mejor el impacto de ese peaje de un 20%, tomemos el ejemplo de un barril de petróleo a un costo de $80. Eso significa que de esos $80, unos $16 tendrían que ser pagados a los Estados Unidos. El gobierno de Irán o la autoridad de Irán del estrecho de Hormuz estaba cobrando un solo dólar por cada barril de petróleo. Si un barco petrolero transportaba 1.000.000 de barriles de petróleo, entonces el petrolero tenía que pagar $1.000.000 al gobierno de Irán. Pero bajo la fórmula de Donald Trump de un 20%, con un costo estimado de $80 el barril, ese mismo tanquero tiene que pagarle a los Estados Unidos $16 millones. Para evitar pérdidas, ese dinero sería pagado por nosotros en la estación de gasolina. En su mensaje frente a las cámaras, el presidente Donald Trump habló que los países del Golfo, mencionando los nombres de Kuwait, de Arabia Saudita, de Bahrein, de Qatar, tendrían que pagar esa cantidad por la seguridad que le brinda la Marina de Guerra a los tanqueros. En realidad no funciona así. Varios países del Golfo como Kuwait, Qatar y Bahrein que mencioné funcionan como una estación de gasolina. Ellos venden el petróleo, pero no lo transportan. El país que sí transporta gran cantidad del petróleo con su propia flota petrolera es el país de Arabia Saudita y el otro país es Irán. También hay petroleros de otros países como China que entran y salen del Golfo Pérsico buscando el preciado líquido. Recordemos que uno de los mayores transportistas de petróleo crudo es la flota petrolera del país de Grecia. Así que son muchas compañías de diferentes países que tendrían que pagar ese 20%. La decisión del señor Donald Trump estaría afectando directamente a dos compañías de transporte de petróleo sauditas, que como mencioné anteriormente, Arabia Saudita tiene su propia gran flota de petroleros. Además estaría afectando las grandes compañías internacionales de transporte de contenedores y de barcos a granel. Esa decisión también estaría afectando principalmente a todos los países al este de Irán, hasta llegar a Corea del Norte y Australia. En adición, todos los países del planeta se verán afectados por un incremento de un 20% en el costo del barril, porque es un costo unitario. O sea, para que ustedes puedan comprender,
si el barril de petróleo está a $80 sin el incremento del 20%, cuando se le aplica el 20%, ese barril de petróleo estaría a $96 el barril. Y ese sería el precio del barril a través del planeta. Mírelo de esta manera. Para que el precio del barril de petróleo regrese a los niveles antes de las operaciones militares contra Irán, que era más o menos $65, el barril de petróleo tendría que bajar a $52, donde la diferencia de $13 sería el peaje que se le paga a Donald Trump. Entonces tenemos el asunto de cómo Estados Unidos obligaría a estos barcos a pagar el 20% como peaje para transitar por el estrecho de Hormuz. Irán recurre a la fuerza, a la violencia, a realizar disparos para obligar a que todos estos buques transiten por la ruta que ellos designaron y que paguen el salvoconducto. La pregunta es si Trump pensaba disparar contra barcos de sus aliados que no paguen el peaje del 20% o confiscar sus buques. Así que el presidente Donald Trump, violando las leyes internacionales que regulan el tránsito a través del estrecho de Hormuz, Estados Unidos se convierte en un Irán en esteroides. No olvide que el tránsito por el estrecho de Hormuz era completamente gratuito antes de las operaciones militares de Israel y de los Estados Unidos. Y recuerde que la señora Tulsi Gabbard, directora de inteligencia de los Estados Unidos frente al Congreso, dijo claramente que Irán no estaba conduciendo ninguna operación para manufacturar una bomba atómica. Un día después, el presidente Donald Trump hizo otro posteo donde cambió su mandato de cobrar el 20% a todos los buques que transiten por el estrecho de Hormuz y que no estén transportando mercancía de Irán, porque para Irán se reactivó, como dije anteriormente, un bloqueo total. El posteo del señor Trump en su red social es bastante extenso, así que solamente les voy a leer las oraciones más importantes. Y cito: conversaciones muy productivas con líderes del Oriente Medio. He decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos estados del Golfo firmarán con Estados Unidos. Esas inversiones serán enormes, pero al mismo tiempo extraordinariamente beneficiosas para ellos y su futuro. Y el presidente Donald Trump, en el mismo posteo, dijo lo siguiente: los días en que Irán asesinaba a cientos de miles de personas, incluyendo 52,000 manifestantes, terminaron. Y lo más importante es que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Cierro la cita. Yo solo puedo suponer que en las conversaciones muy productivas descritas por el presidente Donald Trump, los países del Golfo le habrán dicho a Donald Trump que se suspenden todos sus negocios personales comerciales en sus países y que van a solicitar el desalojo de todas las fuerzas militares de los Estados Unidos de sus territorios. Y por eso vemos el cambio abrupto a solo un día de la posición tan agresiva que tomó Donald Trump el 13 de julio. Además, soy de la opinión de que el posteo del presidente Trump de alguna manera incentivó a que los países del Golfo y otros países afectados miren de forma más positiva unirse al organismo del BRICS y seguir estrechando sus lazos con China en busca de estabilidad. El presidente Donald Trump ni se recuerda de cuántos manifestantes ha dicho de sus labios que han muerto en Irán en las protestas.
donde sus primeras palabras frente a la prensa fueron de 12,000 y fue subiendo a la cantidad de 30,000, a 35,000, a 40,000, a 45,000 y ya va por 52,000. Me pregunto si esas grandes inversiones a las que se refiere el presidente Donald Trump, que serían de gran beneficio para dichos monarcas, están relacionadas a la adquisición de tierras que el presidente Donald Trump está liberando para su desarrollo en el estado de Utah, o si también están relacionadas a negocios con las empresas Trump. El presidente Donald Trump desde Casablanca y cada vez que hace un viaje al exterior lo que irradia es inestabilidad, prepotencia y hostilidad. El mundo necesita estabilidad para poder funcionar adecuadamente. El presidente de los Estados Unidos, que se supone que sea la principal fuente de estabilidad en el mundo, no puede estar diciendo una cosa hoy y otra cosa mañana. El presidente parece que actúa improvisando sin llevar a cabo el debido análisis antes de sentarse a publicar sus palabras en su red social. Esta administración no amenaza con sus armas nucleares, pero sí con la frase que tienen el ejército más poderoso del planeta y que pueden destruir la economía de cualquier país desobediente. En la pantalla podemos ver el incremento en el costo del barril de petróleo debido a los posteos del presidente Donald Trump, donde aunque cambió su postura el 14 de julio, ese cambio de postura no se reflejó en una baja drástica inmediata del precio del barril. Y eso lo que me dice a mí es que representa la desconfianza que existe con las palabras vinculadas a lo que postea el señor Donald Trump en lo que tiene que ver con la campaña bélica en contra de Irán. Este es el listado de los días en que Estados Unidos realizó operaciones militares contra Irán. Esto es lo que reporta el Centro de Comando de los Estados Unidos localizado en Tampa, Florida. 14 de julio, Estados Unidos realizó el cuarto ataque consecutivo contra blancos en Bushehr, Chabahar, Yazd, Konarak, Abu Musa, Bandar Abbas, Quechem y Kich. 13 de julio, fuerzas estadounidenses completan nuevos ataques contra objetivos militares iraníes. 12 de julio, el CENTCOM completa otra oleada de ataques contra Irán. 11 de julio, fuerzas estadounidenses finalizan la última ronda de ataques contra Irán. Además de esos 4 días consecutivos que acabo de mencionar, donde no sabemos si los Estados Unidos estará realizando otro ataque el 15 de julio. Anteriormente, el 8 de julio, se reporta que fuerzas estadounidenses completaron otra ronda de ataques contra Irán. Y el 7 de julio, se informa que fuerzas estadounidenses completaron también una nueva ronda de ataques de represalia contra Irán. El 27 de junio, fuerzas estadounidenses realizan ataques adicionales tras el último ataque iraní a un buque mercante. El 27 de junio, Estados Unidos ataca a Irán en respuesta a un ataque contra un buque mercante iraní y un buque comercial. No voy a entrar en los detalles de los logros realizados por los Estados Unidos en los ataques que acabo de mencionar, porque los reportes del Comando Central son prácticamente idénticos. Así que les daré un resumen que describe los logros para todos estos ataques. Y cito: las fuerzas estadounidenses atacaron con éxito objetivos militares
en todo Irán, incluyendo Bushehr, Shah Bahar, Yazd, Konarak, la isla de Kard, Abu Musa, Bandar Abbas, Quechem y Kich, para debilitar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial. Las fuerzas del CENTCOM emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa costera de Irán, emplazamientos de misiles y drones, radares, embarcaciones, puertos y capacidades marítimas. Más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio. Las fuerzas estadounidenses permanecerán vigilantes, letales y listas para actuar en cualquier momento. Cierro la cita. En lo que tiene que ver con los daños causados por los contraataques de Irán a bases militares de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, el Centro de Comando de los Estados Unidos continúa diciendo que pudieron interceptar y destruir todo el armamento de Irán. La información que se publica por los medios noticiosos proviene del Comando Central y no de reporteros localizados en Jordania, en Bahrein, en Kuwait, en Qatar o en Omán o en Arabia Saudita, que son los países que fueron atacados por armamento de Irán. El Comando Central niega todo reclamo de que armamento de Irán ha impactado o causado daños en sus bases, contradiciendo los reportes de Irán. Hacen los mismos alegatos contra estructuras civiles de dichos países. Sin reportes de periodistas independientes, es imposible en estos momentos saber quién dice la verdad. Pero por lo menos un video de un dron Shahed de Irán impactando una estructura no apoya la versión que todos los armamentos de Irán fueron interceptados y destruidos por los Estados Unidos. Hay algo que tenemos que tener presentes. Recordemos lo siguiente: los iraníes están acostumbrados a guerras dentro de su territorio. Recordemos que en su guerra contra Irak, esa guerra duró 8 años, donde hay estimados que indican que fallecieron 400.000 iraníes en dicha guerra, donde los Estados Unidos estaba brindando ayuda de inteligencia al gobierno de Saddam Hussein en Irak, mientras que la CIA le brindaba armamento a Irán a través del escándalo Irán-Contra. Comente, comparta este video con sus familiares y sus amigos, auspicie y promueva este canal. Me da un like y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.